voluntad de Dios. O sea que ese, podemos decir, es la palabra que abre, como dice, ser agradecido. Y bueno, estamos agradecidos, ¿verdad? Porque hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí estamos. Ayer parecía que estaba la cosa más difícil y hoy está más... Un día dice que cada día tiene su propio afán. Que no pensemos el día de mañana porque para cada día hay afán. Que en todos esos afanes pues el Señor toma todo control. Bien, yo me quiero basar en este versículo que se encuentra en Efesios 4, versículo desde el 10 en adelante, donde el Señor nos da una exhortación a través del apóstol Pablo, nos abre los ojos y nos dice que no nos detengamos, porque tenemos la tendencia de detenernos en una verdad. Y como que atesoramos una verdad y nos casamos con ella. Y hay muchas verdades. Dice que Él es guardador de verdades. Así que en Él hay muchas verdades. Cuando nos encontramos con... Hoy estaba hablando con una hermana. Bueno, ya yo les conté el testimonio, ya salió por Facebook y todo, cómo el Señor la resucitó después de 45 minutos muerta. Y pues sabemos, bueno, lo que vienen a la oración y eso, pues ya saben que estuvimos orando por esta muchacha cuando le hicieron la cesárea. Ella pues, después de la cesárea, cuando fue a recuperarse, el corazón paró. Y los médicos, era un fenómeno, nunca había pasado eso. La revivieron, la trataron y no pudieron revivirla. Y dijeron, bueno, eso es todo lo que pudimos hacer, así que despídanse de ella, ya pasó away, como te dicen aquí así. Y cuando fueron a la familia a despedirse de ella, el corazón empezó a latir. Y eso trajo un impacto tan grande en los médicos, que hoy hace ya pues, ¿qué? Hace unas cuantas semanas, un mes y pico que pasó eso, la citaron como unos 20 médicos del hospital porque no entienden cómo fue que pasó eso. Y querían ponerlo en el récord médico, este fenómeno, que no saben cómo fue que volvió en sí. Y ella me decía, hoy me llamaba para contármelo, y sí, efectivamente, van a ver en mi página de Facebook que yo lo puse, el testimonio y la foto que está ella con todos los médicos. Ahí está ella con su bebita y con todos los médicos. Y los médicos, pues, todos de acuerdo de que fue algo sobrenatural lo que pasó, porque ellos hicieron todo el intento de revivirla y no revivió. Le hicieron todo lo que le hacen, bueno, la golpearon, dice ella que amaneció, cuando volvió en sí le dolía todo, porque la golpearon por aquí, la volvieron, como hacen siempre, tratando de revivir a la persona, ¿no? Y no saben ellos realmente que esto es un caso que en 20 años, el médico principal dijo, 20 años de médico nunca había visto un caso así. Y pues que esto tiene que estar en récord. Entonces hoy la citaron, creo que fue ayer que la citaron, ella fue con su bebé y su mamá, y no sabía para qué lo citaban. Dice que esto tiene que salir, tú nos das permiso, esto va a salir en el récord médico para que sepan que hay casos que puede ocurrir, que no quedó en ti ningún problema de que te quedaste con alguna parálisis, ni se te afectó por 45 minutos muerta, porque ya estaba, los labios se le habían puesto blancos, ya el color que tenía ya de la muerte. Y dice ella, ¿y eso por qué Dios lo hizo si yo no soy buena? Yo no soy buena. Ella ama al Señor mucho, sí, les digo que ella ama al Señor, pero dice, yo tengo fallos, ¿y por qué el Señor me trajo para atrás? Digo, bueno, no quiere decir que eres buena, porque no hay nadie bueno, solamente uno, ¿verdad? Así que Dios tiene un propósito y me dice, yo ahora veo cada vez que veo, todas las cosas que veo para mí tienen un valor muy grande, porque yo pude haber estado muerta hoy. Y veo a mi bebé y digo, ay, pensar que no iba a poder ni a cargarla. Y dice, todo cobró un valor muy diferente, ya tiene un entendimiento un poquito más amplio. Digo, pues no te detengas, sigue. No pienses que porque Dios es tan bueno que ni merecemos nosotros que nos retorne a la vida, ¿no? En este caso. Pero Dios le dio vida y digo, ¿tú crees que Dios me quiere usar? Digo, mira, Dios quiere usar a todo el mundo. Dios quiere usar a todo el mundo. Así que no es que tú eres una persona que es un instrumento que Dios...
Dios quiso manifestar su amor, su gracia, su misericordia, a la petición de todas las oraciones que estaba toda la familia arrodillada ahí clamando por el Señor. Hasta inclusive a las 12 de la noche me llamó porque la iban a operar y me dijo, ya mañana es la cesárea. Y bueno, pues va con el Señor, todo está bien. Hasta que me sorprendo el otro día de lo que pasó. Y entonces ella está muy contenta realmente porque la vida ha cobrado otro valor, como que se da cuenta que estuvo muerta y tuvo una experiencia con el Señor tremenda, porque ella dice que ella se vio, dice, no es un túnel, es como un pasillo oscuro que tú pasas. Mucha gente dice que es un túnel, dice, parece un túnel, pero no. Yo me recuerdo que era como un pasillo largo, oscuro, y al final había una figura luminosa, que yo no te puedo decir la cara porque no se vio nada. Y era un brillo, y era algo que tú te sentías que ibas hacia un impulso. Dice, yo me daba cuenta que era otra dimensión. Y yo estaba consciente, yo no estaba consciente de mi cuerpo, pero yo sí estaba en toda mi conciencia que era yo. Y yo iba hacia esa luz, pero no pude llegar a esa luz y fue cuando ella volvió en sí. Digo, eso fue las oraciones de todos, no, estábamos orando y te trajimos para atrás, ¿no? Ahí estaban todos orando, su familia, su mamá se desmayó 2 veces cuando le dijeron ya se murió, se desmayó del susto que se llevó tan grande. Bueno, el asunto que yo veo en todas estas cosas y todas estas experiencias que nosotros hemos visto, no solo de ella, como vimos el caso de Diana, ¿verdad? Y cada caso que han pasado por aquí que hemos dicho, wow, Señor, son personas que no debían estar aquí ya, debían estar gozando de la presencia del Señor. Pero están aquí. Hay un trabajo de Dios y nosotros tenemos que estar hoy podemos decir el corazón abierto, diciendo, Señor, ¿qué quiere? No es que el Señor quiere mandarte ahora de misionero allá a Pakistán, a sanar la gente, no es solamente eso. Dios tiene sus instrumentos para X cosas, pero su trabajo ahora es que nosotros podamos entrar al modelo original, el modelo que Él hizo de nosotros. Y entonces estamos nosotros batallando, pensamos, ¿qué tenemos que hacer? Si no, el Señor está haciendo en nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dejando. Esta es la hora que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y cuando nosotros escuchamos, tienes que dar gracias en todo, hay que aplicarlo. Yo me doy cuenta que cada palabra que recibimos de aquí, a veces pues hasta lo escuchamos, aplícalo. Para que comiences a tener un poquito más de crecimiento, necesitamos crecer. Por eso necesitamos ser restaurados. Cuando nosotros vamos aquí, de los profetas hasta Juan, que era un ministerio de ley, ministerio que te sometía a ciertas cosas rigurosas, como yo les digo, habían cosas muy rigurosas en la ley que ni ellos podían cumplirlas, pero como no las podían cumplir, ellos tenían que ir una vez al año llevando un animalito, pidiéndole perdón al Señor porque no pudieron cumplir muchas cosas de la ley. Y pedirle perdón por el pecado del pueblo, porque no podían alcanzar eso. Y entonces ese animalito pues era muerto y ahí en la sangre, bueno, todo ese proceso, entonces ellos se sentían perdonados. Pero ¿qué pasaba el otro año? La misma cosa, los mismos fallos, los mismos errores, el presentar la sangre. O sea que ayer mismo estábamos viendo, no sé si lo vieron ustedes, me imagino que sí, porque es el programa de ¿cómo se llama? Noticiero de ese normal, Univisión. ¿No han visto a aquellos niños pakistanos como se sajan y con cuchillos se sacan y se sangran todo? ¿No vieron eso? Pues lo pusieron en Univisión, casi me caigo para atrás porque nunca ponen nada de esas cosas, ¿verdad? Resulta que en Pakistán, ellos después de 1300 años que murió el hijo de Mahoma, el nieto de Mahoma, el pariente de Mahoma, ellos hacen ese tipo de rito salvaje. Entonces cogen unos cuchillos largos y ellos empiezan como hacían los profetas de Baal, que se golpeaban y se sacaban sangre. Y entonces si tú ves toda esa gente, esos niños, los niños, embarrados todos en sangre. ¿Por qué? Porque dice que así se limpian de pecado, por la sangre que sueltan. Que así se limpian de pecado. Yo lo tengo, yo después se lo puedo enseñar, ahí lo tengo en Facebook, lo tengo en las noticias judías, en Jews News, ahí está. Pero también salió en Univisión, que anoche lo vimos Pablo y yo. Que yo me quedé, yo dije, wow.
Hasta un bebito le están rajando aquí con un cuchillo para que le saca sangre también para que sea perdonado. Una cosa salvaje. Eso en Pakistán. Hay donde, al otro lado del globo, pero son gente como nosotros. Y ellos quieren ser purificados, quieren ser limpios. Y por eso ellos, hasta que no les saca sangre, pero quisiera que ustedes vieran, embarrado todo en sangre, porque con unos cuchillos está largo. Una cosa es que tú dices, ¿esto está pasando en el siglo XXI? Sí, y cosas peores también. Por esa razón el Señor está trabajando con su pueblo en esta hora para que nosotros estemos un paso firme y estemos bien parados, entendido que, espérate, ¿qué es lo que quiere el Señor en esta hora? Nosotros hemos sido limpiados por la sangre más pura y más limpia que ha habido, que es la sangre de Cristo. Y tenemos que estar conscientes de eso. Ellos no lo saben. Entonces ellos hacen su forma de limpieza para poder ser puros a su forma, a su manera. Como muchas iglesias y lugares y gente que usan sacrificios y hacen cosas para poder tener favor de Dios. Cuando el Señor, el único sacrificio, ¿qué cosa es un corazón? Contrito, humillado, misericordia, amor, ese es el mejor sacrificio. Hombre, como dice creo que no sé si es en Habacuc, no me recuerdo en cuál de los profetas menores, ¿verdad? Dice, hombre, ¿qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo único que pide Dios. Pero si no sabemos eso, nos van a nosotros pues engañar. Bueno, yo sé que no nos van a engañar a nosotros, yo me estoy dirigiendo a mucha gente, pero muchos van a ser engañados. Como dice, en el postrer tiempo habrá muchos engañadores. Cuando la Biblia dice que muchos, esa palabrita, muchos, es que son muchos engañadores. La Escritura no exagera, porque la Escritura es muy reservada en no exagerar. Pero habrá muchos engañadores que arrastrarán a muchos. ¿Por qué? Porque piensa que esa es la manera más genuina. No lo vimos nosotros cuando veíamos a la gente haciendo sacrificios en la iglesia, que iban caminando de rodillas hasta el altar. Yo vi a mi abuela así, por tal de que su nieto se sanara, porque mi prima la arrolló un carro y estuvo muy grave. Y ella hizo una promesa de ir arrodillada hasta una anciana. Hasta ahí, hasta el altar, y bueno, y aparte ponerse un traje bueno, como podemos decir, no sé ni cómo se le llamaba eso, que se vestía un año entero del mismo color, Sí, de promesa, bueno, allá dicen promesa, ¿verdad? Se vestía todo un año entero vestido de la Virgen de la Caridad de Cobre, que son cuadritos amarillos y blancos, y así, yo siempre a mi abuela la vi vestida así, sí. Un día la vi vestida de morado, y yo, ay abuela, qué rara tú estás, porque ya mi mente era así vestida. Ella hacía promesas por todos los nietos, por los hijos, por esto, por tal de que se sanaran o que le fuera bien. Entonces vivía siempre sometida a un yugo que yo no sé, pobrecita, cómo ella pudo someterse a ese yugo. Se acostumbró como dice gente, hijos de maltrato, que se acostumbran a vivir así en ese maltrato. Pero Dios no quiere eso para su pueblo. El Señor no quiere ese tipo de sacrificio. Es lo que quiere un corazón sometido, un corazón humillado delante de Él, que le reconozcamos a Él. Dice aquí que hay muchos creyentes que, bueno, hay mucha gente que no cree ni en Dios, que no cree ni en nada, no creen en nada, son agnósticos, son ateos, o no creen, simplemente no creen. Entonces, ese tipo de personas, pues, bueno, necesitan una reparación completa. Necesitan pasar por un procedimiento, y conozco gente que fueron ateos y después conocieron al Señor y fueron fieles al Señor, porque no les había amanecido todavía, hasta que descubrieron realmente al Señor. Pero hay muchos creyentes, y lo estuve viendo el otro día, cómo permanecen en los atrios, en el lugar de afuera, en el lugar que solamente es buscar la forma de salvación, es buscar la forma de hallar gracia delante de Dios, que por lo menos Dios sea tolerante conmigo, que Dios me aguante. Perdóname, Dios, que la misericordia tuya sea buena sobre mí, aunque yo no sea bueno. Me di cuenta que hay mucho pueblo de Dios así, que están esperando una gracia especial de Dios. Ese es el creyente que vive en los atrios. Ustedes saben que en el tabernáculo hay 3 lugares: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en los atrios donde más creyentes hay,
conoce un poquito, seguían por la luz natural, porque ahí es el patio, allí todo es el patio, es afuera. En la noche ya no se podía hacer sacrificio, tenía que ser en el día, porque ya en la noche se oscurecía todo, nada más que el altar de bronce se mantenía con fuego, pero todo estaba oscuro. Entonces hay muchos pueblos de Dios que todavía no entienden los principios de Dios y el amor tan grande que Dios tiene para darnos a nosotros pues un favor inmerecido. Misericordia es eso. Si tú vas a la traducción dice, misericordia quiere decir favor inmerecido. O sea que no merecemos. Pero Dios, ¿por qué quiere? Simplemente quiere. Y extiende su brazo y ayuda. Es un favor inmerecido. Y Dios es rico en ese favor inmerecido. Es rico en misericordia. Entonces, cuando descubrimos eso, no se descubre aquí en los atrios. Eso se descubre en el lugar santo. Cuando llegamos al lugar santo, que empezamos a comer del pan de la proposición, de esos panes, comenzamos a comer estos panes, de estos panes, y comenzamos a digerir estos panes sagrados, que están siendo, ahí están los panes de la proposición y sobre ellos hay incienso, ellos tienen constantemente incienso sobre estos panes, o sea que hay vida en eso. Entonces, esto es lo que estamos nosotros ahorita comiendo, dándonos cuenta de que en Dios hay un amor tan grande que nosotros todavía no podemos medirlo, no tenemos la medida para decir Dios me ama tanto a mí que cómo me tolera, cómo me aguanta. Hoy yo compartía con esa misma hermana que le decía, ven acá, y bueno, ojalá que ella oiga esto, porque esto mismo le dije, ven acá, el apóstol Pablo era un asesino, era tremendo, era un verdugo. Él tenía la palabra para llevar preso a todos los cristianos. Los mandaba para que lo echaran allí y los mataran, los metían en las cárceles. Dice, yo daba mi palabra y se los llevaban a las cárceles porque él tenía autoridad, con los reyes tenía autoridad. Digo, este hombre no merecía que Dios le visitara. No merecía eso. Mas, sin embargo, Dios lo visita. Y Dios lo restaura en ese tiempo que estuvo 3 días ciego, allí en aquel lugar donde pues lo llevaron, y ahí estuvo 3 días ciego, donde tuvo la experiencia que fue llevado al tercer cielo, porque él lo dice más adelante, dice, hace 14 años. Y eso fue, ustedes saben que cuando el apóstol Pablo se convierte, se fue a Arabia 14 años, porque nadie lo aceptaba, todo el mundo creía que era un matón, todo el mundo creía que era del gobierno, todo el mundo le tenía miedo, hasta los apóstoles le tenían miedo, y entonces él se fue a Arabia, y allí estuvo en Arabia siendo ministrado por el Espíritu de Dios, y él pues todo lo que él aprendió y conoció allí, pasando lo que tuvo que pasar, cuando él regresó era don apóstol Pablo. Ya no era el apóstol, era el apóstol, el postrer apóstol, como él dice, a mí, siendo yo el postrer apóstol, no merezco que me vaya a tener esta gracia. Y entonces cuando él dice, conozco un hombre hace 14 años, si fuera de cuerpo o dentro del cuerpo, pues yo no sé, fue al tercer cielo y oyó cosas inefables que no le está dado al hombre hablar. De ese hombre me enorgullezco, pero de esto es una basura. Él experimentó algo que lo cambió su vida en cuestión de 3 días. 3 días el apóstol Pablo ya no era Saulo de Tarso, ya era apóstol Pablo. El cambio fue total. De ser un engañador, o sea, no un engañador, él era celoso con la iglesia, pero de ser un tipo duro, era en la ley, era hermético, él hacía, pues, ¿cómo podemos decir? El estilo de persona radical, por aquí, aunque se muera, que se muera, tiene que ser por aquí. Y así actuó él, sin misericordia. Y de buenas apenas, vamos a ver a un hombre con una tremenda misericordia, movido, entendido, porque el Señor lo llevó en esos 3 días ciego, que qué bueno que lo puso ciego, porque así no tenía que mirar para afuera, sino para adentro, ¿no? Y ahí pudo tener una experiencia tremenda con el Señor, que transformó completamente su vida. Entonces le estaba contando eso a ella, digo, ¿tú crees que merecía el apóstol Pablo semejante privilegio? Pues no, yo no creo, a los ojos de nosotros.
pero a los ojos de Dios era precioso, era hermoso, ¿verdad? Y todos realmente vemos, nosotros sabemos que también todo tiene una razón. Sabemos que Esteban pues oró por él, porque él oró por él, por el verdugo que él tenía, y Padre, no le tomes en cuenta su pecado. Y el Señor le oyó la voz, dijo, pues está bien, no lo va a tomar en cuenta su pecado, y va a ser otro apóstol, va a ser el postrero. Y lo llamó. O sea que nosotros vemos qué grande misericordia cuando el Señor nos ha permitido ahora participar del lugar santo, de poder nosotros orar. Mira que la oración tiene poder, hermano. Tenemos nosotros no ver la oración como algo de suerte. Déjame ver si me saco la lotería. Quizás no, quizás sí. No, la oración no es como la lotería. La oración, no, porque a veces hay hermanos que dicen, voy a orar a ver si Dios, si vas a orar así, mejor no ores. Ponte, canta un corito, alaba al Señor, pero no ores así, porque el Señor, esa oración no va a llegar ni al techo. Nosotros cuando vamos directamente le decimos, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Grande es tu nombre. Empezamos a engrandecer y empezamos nosotros a engrandecer aquellas cosas en las cuales nosotros nos hemos sentido pequeños. Señor, te doy gracias porque esa fuerza que viene de ti, y me siento sin fuerza, pero yo estoy declarando que hay fuerza en mí porque Él me la da. ¿Ves? Empieza a engrandecer al Señor en tu debilidad. Gracias por estas piernas que están medias chuecas hoy, pero y yo sé que el tiempo, sí, le echamos siempre culpa al tiempo, pero Señor, ¿a ti qué te importa el tiempo? Yo sé que sí. ¿Verdad que uno a veces tiene que orar así? Hasta peleando. Hasta peleando uno a veces, Señor, no lo recibo, no lo acepto, no lo quiero. Cuando a mí me llamaron que Ruby estaba de muerte, yo dije, no, ¿cómo que se va a morir? No, hombre, no, si apenas anoche oré ahí con ella y no, ¿cómo se va a morir? No, a mí no me cabía eso en la mente, no puede ser, no se va a morir. Pues no se murió, no por mi oración, sino por todos aquellos que nos unimos en ese mismo, no, Señor, no lo permita, no, Señor. Yo sé que hay casos que oramos y se lo lleva. Pues eso es soberanía de Dios, no entendemos por qué. Porque así pasó con aquel rey Ezequías. Vino el profeta y le dijo, Ezequías, ¿sabes qué? Que te vas a morir. No, ¿cómo que voy a morir? Sí, arregla tu casa, pon las cosas en orden, pon todo lo que tú tienes que hacer, porque te vas a morir. El Señor me ha dado esta nota de que tú te vas a morir. Imagínate que te digan así de porte porrazo, estás tú de lo más, y de buenas a primeras te dicen eso. Dice, puso su rostro hacia la pared y empezó a chillar. No, Señor, y a llorar, y no permitas, yo, ¿por qué? Tantas cosas buenas que he hecho para ti. Ese hombre hizo cosas buenas para el pueblo de Dios, pero llegó el momento que Dios tenía un plan. Se lo tenía que llevar antes que le naciera un hijo más lo que tuvo. Pero ¿quién iba a saber eso? ¿Quién iba a saber que el hijo Manasés iba a salir 13 años después? Pero Dios sí lo sabía. Dios sabe todo. Bueno, pues Dios dice, bueno, pues está bien, si quiere pagar el precio, bueno, pues está bien. Le dice al profeta, mira y dile que no, que le voy a dar 15 años. Y fue el profeta y dice, Dios oyó tu oración y te va a dar 15 años más. Ay, dice, pero sepa que no va a estar muy buena la cosa. En tus días va a estar bien, pero en los días de tu hijo no. Y le da una profecía. ¿Y sabe lo que dice Ezequías? Dice, ay, qué bueno, por lo menos voy a vivir en paz yo. Y yo, si a mí me dicen, los días de tu hijo va a ser malísimo, yo me pongo a llorar y clamar, Señor, no lo permita. No, él dice, qué bueno, por lo menos voy a tener paz para mis días. Siempre me pareció eso tan egoísta de ese rey. A los 13 años le nació su hijo, que vino a ser el terror de Israel. Dios se lo quería evitar, pero él no sabía. A veces también no entendemos los designios de él. Y fue horrible, llevó al pueblo a adorar otros dioses, sacrificó su hijo a aquel ídolo, a su propio bebé lo sacrificó, hizo cosas horrendas este hombre. Dios se lo quería evitar. Pero bueno, pagó el precio. En este caso, pues nosotros sabemos que en la soberanía de Dios, Él sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace.
Y estamos dispuestos a eso. Dice en este versículo, el que descendió, Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor lo va a llenar todo. Aunque tú parezcas que, caramba, aquí están los ISIS, aquí están los otros, aquí están los Hamas, aquí están, y los terroristas que están llenando Estados Unidos, y que los narcos, estamos rodeados. Hay gente que está desesperado, hay gente que está asustada. Sí, porque dicen, por aquí, por allá, por aquí, y allá también, ¿y dónde? ¿Y dónde más? No podemos vivir en esa agonía, no podemos, porque Él lo va a llenar todo. Y nosotros lo que tenemos que ver es lo que Dios está haciendo. Tiene que salir toda esa maldad, tiene que salir, tiene que brotar todo. Toda esa cizaña tiene que salir y desarrollarse porque Dios así lo ha hecho, lo ha permitido. Nada de estas cosas, como dice, no podemos vivir en una ansiosa inquietud. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Nuestros hijos, ¿y qué va a pasar? No podemos vivir así, porque entonces ¿dónde está la paz que el Señor nos ha dado? Nuestra responsabilidad es comenzar a enseñar a nuestros hijos, el Señor, ¿quién es el Señor? ¿Quién es ese Dios tan fuerte que nosotros tenemos? Como enseñan los judíos a sus niños, que esos muchachitos ya de 13 años ya saben quién es Dios. Y no tienen el poder del Espíritu Santo como nosotros tenemos, que tenemos esa libertad de expresión, como que ellos no han recibido ese Mesías como nosotros lo hemos recibido. Más así respetan la ley, más así respetan mucho a Dios y le enseñan respeto a sus... Una cosa increíble, cómo esos actúan, de qué manera. Pero bueno, viendo todo esto, cuando yo estaba leyendo este versículo, donde dice, Él lo va a llenar todo. Y cuando dice todo, es todo. Aquí no hay excepción. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Bueno, ahora resulta que hay 40,000 millones de apóstoles donde quieran. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los 12 apóstoles que el Señor constituyó, que vinieron a ser un ejemplo vivo, con un fruto de apóstol, y como dice el apóstol Pablo, y yo como un abortivo, fui el último. No, yo no estoy hablando de eso, mi respeto, pero yo lo que estoy hablando de esto que el Señor me está mostrando. Dice, a otros profetas, gracias a Dios por las profecías. Gracias por las profecías que hemos recibido, si realmente nosotros respetamos eso. Yo respeto porque el Señor me ha hablado muchas veces en profecía y ha sido real, que me ha impactado y me ha animado y me ha levantado. A otros dice, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que está el Señor haciendo es edificando un cuerpo sólido, un cuerpo fuerte, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos tenemos que llegar a esta unidad de la fe. Yo sé que la fe, pues, se prueba con fuego. No quisiera ni decirlo, pero es así, la verdad es así. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, a fin de ese proyecto de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que estemos nosotros entendidos en este tiempo que nos ha tocado vivir, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay un llamado a crecer, hermano. Hay un llamado, como por ejemplo, estos niños no siempre van a estar así niños. Si se quedan niños ahí, hay que llevar a un médico que le meta hormona o qué sé yo qué, algo. me recuerdo ahora que dice eso, había una niña que estaba en la iglesia, cuando estábamos aquí en la iglesia del Señor, estudiando en el Instituto Bíblico, y era chiquitita así. Primero la conocí en Cuba, en Miami, en la iglesia, era de la iglesia bautista de nosotros, y era chiquitita, pero yo me extrañaba que tenía diente, muela aquí, todo, y yo decía, ay, esa niña que adelantada está, y hablaba y te decía, y tú dices, pero era una niñita bonita así, no se veía enanismo en ella, nada,
Y yo me sorprendía porque yo el mío tenía 2 años y apenas, bueno, estaba hablando, pero no, era cuando el tiempo de Iván, que hablaba poquito, bebito, y ella era de alto de Iván, pero ella conversaba y hablaba y así, y se expresaba, porque la chiquita tenía 5 años, tenía enanismo. Y cuando digo, oye, pero qué adelantada está, dice la madre, no, está atrasada. Así mismo me dijo, está atrasada. Digo, ¿cómo que está atrasada? Si mira cómo habla. Dice, ¿cuántos años tiene el tuyo? 2. La mía tiene 5. Tiene una enfermedad en la pituitaria. Bueno, así me acuerdo que me dijo, que le provoca que el crecimiento no siga en ella. Digo, ¿cómo es eso? Yo no sabía yo siempre he visto que son enanitos, pero no así, no tenía los rasgos del enano, que es unos rasgos característicos, ¿verdad? No, ella tenía sus bracitos chiquitos, sus piernas chiquitas y todo, y su carita preciosa. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Nació así, pues ni modo. Pero cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que me recuerdo, estábamos ya pues, ¿a dónde estábamos? No, estábamos en Miami todavía, nos acordamos de esa niña. Y le hablamos unos hermanos, no me recuerdo si fue a Dulce y Pedro, no me recuerdo a quién fue, para orar por esta criatura. Esta criatura tiene que crecer, no se puede quedar así, enanita así. Pues se oró por ella y ya no la vimos más. Y cuando ya pasaron 2 o 3 años que estábamos aquí, llegan ellos aquí. Y la niña era una niña normal. Digo, y la niña dice, mírala, digo, creció, dice, creció. Empezó a desarrollarse y los médicos sorprendidos porque lo que tenía era algo que, no sé, no tenía remedio. Creció como una niña normal. Y ya imagino que hasta se casó y todo ya. Bueno, ahí nosotros vemos cómo el Señor puede hacer, si eso se pudo hacer, cómo el crecimiento de nosotros no va a poder ser. Y hablando de lo espiritual, por supuesto, porque ya nada más que podemos crecer para los lados. En todo caso, y nadie quiere crecer para los lados. Para arriba ya no. Cuando uno va pasando más años y uno va haciéndose más anciano, como que se hace más chiquito. ¿No es cierto? ¿Verdad? Porque mi mamá era de mi tamaño, después no estaba de mi tamaño. Decía, mami, ¿cómo que pasó? ¿Te encogiste? Yo no sabía que la persona se ponía más chiquita. No sabía eso. Pero bueno, hablando de lo espiritual, si el Señor le está diciendo aquí hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, ¿habrá un pueblo que cree eso? Yo creo, yo lo creo. Yo lo creo. No sé cómo el Señor va a trabajar con todos, pero yo lo creo. Y yo creo que tenemos que presentarle fe al Señor y decir, Señor, no sé cómo va a ser, cómo va a avanzar esto. Tienes que comer el pan de la proposición, tienes que alumbrarte, ¿no?, con el aceite que está ahí en ese candelero, que habla de lo que es el Espíritu Santo. Tenemos que entender comunicación por el altar del incienso, donde comunicamos, donde tenemos esa comunicación y el Señor nos revela y comienza a mostrarnos y aprendemos y tenemos visiones, sueños. Si no leemos algo, hasta vemos en las noticias, hasta el Señor nos habla por las noticias. Porque el Señor no pierde tiempo. Estamos en un tiempo de corre. Dice que el Señor acortará el tiempo. Y yo lo creo. Todo eso que estamos viendo, que nos inquiete un poco cuando vemos esas noticias de lo que está pasando. Decimos, bueno, por eso es al otro lado del globo. En México ha muerto más gente que en una guerra. Eso dice, más que en una guerra ha muerto gente en México. Y tú dices, a ver, pero en México, 2 horas y media de aquí. Nos asustamos, ¿verdad? Muchos dicen, ¿cómo van a Israel con lo que pasó en Gaza? Pero también está lejos Gaza, ¿de dónde voy a estar yo? Pero tú sabes, es la mente que va siempre, piensa que todo está cerca o muy lejos. Y no, hermano, todas estas cosas que están pasando nos están a nosotros pues apurando, que el tiempo está llegando a un fin, que nosotros tenemos que estar bien parados, porque llegan tiempos difíciles. El Señor lo dice, este tiempo último va a ser un tiempo muy difícil, pero lleno de victoria, que no nos coja débiles. Es como ahora que viene el invierno, bastante vitamina C, caballero, para que no nos dé catarro. Vacúnate rápido, para que no te dé la gripa esa mala. El chipimpurri ese, qué sé yo, una enfermedad que por no sé dónde, el chikungunya, qué sé yo, no sé cómo se llama. Estuvimos orando el miércoles porque Douglas, la mamá de Douglas, le dio eso.
hace ya, y todavía eso afecta a los huesos, y todavía está padeciendo esos dolores. Oramos por ella, por ese problema, porque no, aunque ya pasó meses de la enfermedad esa que le dio, está padeciéndola todavía. Y es una enfermedad rara, no sé de dónde salió, pero está haciendo mucho estrago en Venezuela. Bueno, pues hay que orar porque, Señor, ninguna plaga tocará nuestra morada, Padre. Ninguna plaga tocará la morada de mis hermanos, ni de mi familia, y es un tiempo de mucha oración, es un tiempo de pleito. Quizás a nosotros no va a llegar aquí el mosquito, no sé lo que lo provoca, la chimunchurria, ¿ves? Yo no sé. La chikunchurria, yo no sé, yo no puedo decir esa palabra, está difícil. ¿Quién sabe? ¿Cómo es? Chikungunya, imagínate, eso está en árabe, ¿en qué? ¿En qué? Africano. Yo pues que africano no tengo nada de estas. Yo sé que está difícil. Bueno, desgraciadamente esto lo estamos viendo, eso o lo otro. A mí me dio malaria. A mí me picó un mosquito. Cuando estaba en Cuba, hace años, tenía 10 años. Y no me quiero acordar. Hay gente que se muere de malaria y no me morí. Gracias a Dios. Me dio 3 veces. Ahí estoy. Viviste coleando. pero había forma de cómo contrarrestar eso. ¿Ve? Pero este es un tiempo, está difícil, pero es un tiempo que tenemos que crecer en el área espiritual, en nuestra área, esa que da fuerza para afuera, que nosotros podamos ser fortalecidos. ¿No hemos nosotros leído ahí en Marcos 16, que cuando dice que si recibimos ese poder, podemos orar por los enfermos y sanarán, y tomarán en sus manos serpientes y nada les hará daño, y tomarán, y nada, eso no está puesto ahí por gusto? ¿No le pasó al apóstol Pablo? Lo mordió una serpiente venenosa, allí en la isla de Malta, estaban cogiendo leña, había mucho frío, y una serpiente se le enganchó en el brazo y lo pica, y lo que hizo fue tirar la serpiente y seguir recogiendo madera, y esa gente dijeron, este hombre es Dios, es un Dios, porque esa serpiente es venenosa. No tenía miedo, tiró la serpiente y siguió andando. Tenía una seguridad de la gracia de Dios, del poder de Dios tan grande, que no pudo hacer pues lo que iba a hacer esa serpiente. Cuando esas cosas las leemos, nos da ánimo a decir, wow, qué cosa más tremenda, como eso está escrito aquí, ¿verdad? Dice, sino de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La base de la edificación del cuerpo de Cristo es en amor. No es como hacen los hombres, como hace el ser humano, a la fuerza, ¿verdad? Es en amor. Por eso a veces uno no puede forzar, no puede decir, hermano, vuelve en sí, mira el tiempo, abre tus ojos, mira, no. Entonces, ¿qué pasa? Buscan la forma de cómo enseñar, pero con miedo, para a ver si por lo menos así se junta, ¿no? Y toma temor. Pero nunca nosotros vamos a través del miedo a acercarnos a Dios, en la forma que Dios quiere. Y se acercan a Dios, porque Dios te va a castigar. Si no te acercas a Dios, Dios te va a castigar. No es la forma. Dice que somos edificados en amor para poder crecer así. Tiene que ser a través del amor. No hay otra manera. Y bueno, pues hoy nos ha tocado a nosotros pues vivir este tiempo glorioso, ¿verdad? Le damos gracias al Señor porque es un tiempo difícil, pero mira, estamos en un lugar donde todavía tenemos libertad de poder reunirnos, adorar al Señor, alabar al Señor. Eso es algo que anhelarían tantos hermanos de muchos lugares en este día, que se tienen que esconder para adorar a Dios, como pasaba en Rusia por aquellos años, todavía por los años 80, todavía antes que cayera el bloque soviético, los cristianos no podían hacer así como decir, ay, vamos a ir ahí al parque ahí a alabar al Señor. No podían hacer eso. No, tenían que, estaba todo muy limitado, lo tenían muy controlado, no podían hacerlo. Yo siempre les he dicho a ustedes que mi padre cayó preso porque cantamos Noche de Paz, Noche de Amor en el carro que tenía mi papá. Es un carro que era del gobierno que le dieron a él para trabajar en el acueducto. Y fuimos a cantar nosotros villancicos de Navidad en casa de una hermana viejita, ella que no podía ir a la iglesia. Y estuvo un día preso por eso. Le dijeron, cuidadito con cantar canciones subversivas.
Canción subversiva, noche de paz, noche de amor. Para ellos subversiva que la noche de ellos no es ni de paz ni de amor. Pero nosotros estamos, gracias a Dios, tenemos aquí toda libertad de cantar y bueno, no, si podemos hacerlo aquí a las 1, a las 2 de la mañana, puede ser que el vecino se llame a la policía porque hacemos ruido, como una vez pasó, pero tenemos toda libertad de poder alabar al Señor, de crecer juntos. Hermano, nunca pase por alto el reunirse para adorar juntos. Hay una motivación muy grande cuando nos unimos y adoramos juntos. Por eso decía, no dejes de congregar cuando veis que aquel día se acerca. No dejes de congregar. Es tan importante de que nosotros podamos ser nutridos unos por otros. A veces hemos venido aquí decaídos o algo y no lo decimos y viene una palabra o cantamos y nos vamos tranquilos. Nos vamos en paz. ¿No es verdad, hermano? Yo lo veo a veces que venimos así, ya cansados, pero nos vamos ya así y ya no se quieren ir, hermano. El viernes de la noche a veces la gente se va aquí a las 2 de la mañana. Ustedes no saben eso. Todavía a las 2 hay que decir, vayan, hay que dormir. No, nunca decimos eso. Es que practicamos los cantos y usamos el tiempo para confraternizar. Es muy hermoso poder confraternizar. Eso no lo pierda. Eso es hermoso. Y bueno, le damos gracias al Señor por esto, por disfrutar lo que estamos disfrutando, por los nuevos nietos, como Irán, que ya tiene nuevo nieto, está estrenando nietos. Que fueron hasta allá, hasta Miami, ¿verdad? Fue una bendición. Y por cada cosa que disfrutamos, ¿verdad? De nuestros hijos, los hermanos, los trabajos nuevos. Bueno, cuántas cosas. También de los trabajos que tenemos que tener. Y la fuerza que nos tiene que dar el Señor. Así que le damos gracias al Señor. Y vamos a orar. Y si hay alguna necesidad así vamos a hacerlo ahorita. Yo sé que lo dejamos siempre al final.